Un saludo para Juan Carlos, todo el equipo periodístico de Radio Super y bueno, a los colombianos en esta mañana. Jaime, muy buenos días. Hay que necesariamente preguntarle a usted qué opinión le merece el pronunciamiento que se hizo desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos en relación con el tema de el señor Uribito y el señor Juan Manuel Santos, considerados como también hechos que violan y atentan contra los derechos humanos en el tema de los falsos positivos, que no tiene discusión, y en el otro tema, el del agrio inseguro. A ver, Jaime, yo creo que la comunidad internacional, que inclusive saluda la decisión que tomó la Corte Constitucional de no avalar y de no darle la exequibilidad a un referendo que había sido construido, una ley que había sido construido, Jaime, con la ilegalidad, con la compra de votos, con el transfugismo, violentando el Estado Social de Derecho en Colombia. Hay que precisar allí, Jaime, que esa es una primera notificación que se le hace al país en términos de entender que la propia comunidad internacional, el propio Departamento de Estado, de hecho ya saluda que no haya una reelección más en Colombia. Pero acto seguido, 2 días después de haber saludado la comunidad internacional el hecho de que el presidente Uribe, con un referendo ilegal, pudiese aspirar nuevamente a una reelección, emite el Departamento de Estado, Jaime, y hay que decirlo, no solo el Departamento de Estado, hay un sector también de la política europea, de los partidos socialistas europeos que ya se han venido pronunciando específicamente contra la candidatura de Juan Manuel Santos, porque al modo de ver de la comunidad internacional, Juan Manuel Santos, si bien es cierto, fue el ministro de Defensa de este país, dentro de este ministerio, justamente de que se desarrollaron conductas absolutamente violadoras de los derechos humanos, y no solamente de los derechos humanos en Colombia, sino que se cometieron delitos de lesa humanidad, como el caso que mal le llaman, Jaime, de los falsos positivos que en la cuenta que nosotros llevamos o en el registro que yo llevo en la Comisión de Derechos Sí. Humanos del Senado, pues ya superan los 3.000 casos reportados de falsos positivos, en donde se ha demostrado hasta la saciedad la participación directa de altos mandos militares en la ejecución de civiles que no hacían parte del conflicto armado, de civiles que fueron, por así decirlo, sustraídos de sectores populares, que fueron sustraídos de distintos municipios del país y posteriormente fueron ejecutados y fusilados, y posteriormente ante la comunidad nacional e internacional y ante los medios de comunicación fueron presentados pues como personas dadas de baja en combate, lo que claramente demuestra, Jaime, todo ese escenario de montajes, todo ese escenario de guerra que se creó desde el Ministerio de Defensa, donde justamente fue el señor Juan Manuel Santos quien actuó. No olvidemos también, Jaime, que hay que ligar en este escenario todo el tema del DAS, todo este aparato, por así decirlo, de inteligencia, donde se utilizó la cúpula del DAS, donde se utilizó a los jefes de inteligencia, donde se utilizó el propio director del DAS, el señor Jorge Noguera, quienes adelantaban acciones de seguimiento, de montajes, de acoso, de atentados, inclusive de amenazas contra líderes de la oposición, contra dirigentes sindicales, contra defensores de derechos humanos, incluso contra periodistas, y lo último que hemos conocido es que también toda esta política de seguimiento se estaba haciendo y se estaba desarrollando y de amenaza contra miembros de las altas cortes, especialmente la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Yo tengo que entonces plantear en esto que la comunidad internacional hoy ve muy mal que el señor Juan Manuel Santos sea un candidato que definitivamente vaya a continuar, si llega a ser presidente, con toda esa política de violación de derechos humanos que se caracterizó los miembros de la fuerza pública en este último periodo del Ministerio de Defensa de Juan Manuel Santos. Senador, ¿y qué lectura le hace a lo que dijo el señor Juan Manuel Santos ayer en la televisión después de asistir a la... No, el señor Francisco Santos, después de asistir a la indagatoria en la Fiscalía, donde reconoce que sí se reunió con el señor Jorge 40 en la casa de la extinta ministra de Cultura de Colombia, que fue asesinado, la señora Araujo, que fue asesinada, y dice que se reunió en la casa de la entonces dirigente política o algo, y dice que fue para unos temas de no sé qué.
dice que netamente periodístico. en un momento habla de